De día y también de noche, los ojos de la Guardia Nacional vigilan la frontera sur de México. Miles de migrantes que siguen entrando por la frontera sur del país. Hoy México vive una jornada de tensión y sorpresa luego de que elementos de seguridad desplegaran un operativo en varias zonas del país, donde se reportó la ocupación irregular de viviendas abandonadas por parte de grupos de migrantes que esperaban avanzar en su ruta hacia el norte. Aunque esta situación no es nueva, lo que llamó la atención es la velocidad con la que se llevó a cabo la intervención, el número de agentes involucrados y la manera en que se ejecutaron las acciones para retomar el control de espacios que habían permanecido desocupados durante meses en medio del creciente flujo migratorio. Esta reacción de las autoridades ha generado debate, preocupación y un intenso cruce de opiniones entre organizaciones civiles, autoridades locales y la población. Todo comenzó cuando vecinos de diversas comunidades fronterizas reportaron la presencia de personas ingresando a viviendas en aparente estado de abandono. Estas estructuras, muchas veces sin puertas, ventanas o mantenimiento, pertenecen a fraccionamientos inconclusos o casas que llevan años deshabitadas debido a la inseguridad, la migración interna o problemas legales. Al percatarse de la presencia constante de grupos enteros instalándose en estos inmuebles, los residentes comenzaron a exigir una respuesta por parte de las autoridades, argumentando preocupación por seguridad, higiene y el desconocimiento de quienes estaban ocupando esos espacios. A partir de estos reportes, diferentes corporaciones de seguridad pusieron en marcha un operativo coordinado que incluyó inspecciones, verificaciones de identidad y, en algunos casos, arrestos temporales. Según autoridades, el objetivo principal era restablecer el orden, proteger la propiedad privada y evitar que estas áreas se convirtieran en focos de riesgo tanto para migrantes como para la población local. Los operativos fueron acompañados por personal de protección civil y unidades médicas que evaluaron las condiciones en que se encontraban las personas, especialmente mujeres, niños y adultos mayores. Durante las inspecciones, muchos de los migrantes explicaron que recurrieron a estas viviendas porque no encontraron espacio en albergues, estaciones migratorias o refugios temporales. La saturación en estos lugares ha sido un problema recurrente, y la falta de opciones los dejó vulnerables y sin un sitio donde pasar la noche. Algunos grupos señalaron que su intención no era dañar propiedades, sino protegerse del frío, del sol o de peligros en las calles. Sin embargo, el ingreso a viviendas, incluso abandonadas, constituye una falta administrativa y, en algunos casos, un delito. La escena durante el operativo fue tensa. Elementos de seguridad pedían a los ocupantes que salieran ordenadamente mientras se realizaban revisiones. Muchos migrantes cooperaron sin resistencia, conscientes de que estaban en territorio desconocido y temiendo consecuencias migratorias más graves. Otros mostraron preocupación por ser separados de sus familiares. Personal humanitario intentó mediar y brindar información para evitar conflictos mayores. A pesar del control, el ambiente estaba cargado de miedo, incertidumbre y cansancio, especialmente entre los niños que no comprendían lo que estaba sucediendo. Las imágenes que circularon en redes sociales mostraron el contraste entre viviendas deterioradas y decenas de migrantes intentando explicar su situación. Colchones improvisados, mantas en el piso, cocinas sin funcionar, paredes rotas y ventanas cubiertas con cartones dejaron ver las precarias condiciones en las que muchos se vieron obligados a vivir. A pesar de la falta de servicios básicos, para ellos estas casas representaban, al menos por una noche, una protección mínima frente al clima extremo, la inseguridad que enfrentan en las calles. Conforme avanzaba el operativo, las autoridades comenzaron a trasladar a algunos migrantes a estaciones designadas donde se llevarían a cabo procesos de identificación y atención básica. En algunos casos, los arrestos fueron breves y se levantaron actas administrativas sin mayores consecuencias. En otros, especialmente cuando no se encontró documentación o cuando algunos migrantes estaban vinculados a incidentes previos, se abrió una evaluación más estricta de su situación. Personal médico brindó atención a quienes lo necesitaban y las familias fueron priorizadas para evitar separaciones innecesarias. Organizaciones civiles reaccionaron rápidamente. Algunas criticaron el operativo por considerarlo una respuesta desproporcionada que no resuelve el problema de fondo. La falta de refugios disponibles y la saturación en los puntos de atención señalaron que, mientras no se habiliten más espacios seguros,
los migrantes seguirán recurriendo a viviendas abandonadas, plazas públicas o cualquier otro sitio que les permita sobrevivir. Insistieron en que la solución no es únicamente desalojar, sino garantizar alternativas reales que protejan la dignidad humana. Por otro lado, sectores de la población apoyaron las acciones del gobierno y aseguraron que era necesario intervenir antes de que la situación se saliera de control. Algunos residentes expresaron preocupación por el deterioro de sus barrios, la acumulación de basura, el temor a incidentes y la incertidumbre sobre quiénes estaban ocupando los espacios abandonados. Para ellos, el operativo representa un esfuerzo por mantener el orden y prevenir que estas zonas se conviertan en lugares peligrosos, tanto para los migrantes como para los propios vecinos. Analistas señalan que esta situación refleja un problema mucho más amplio: la falta de una infraestructura migratoria suficiente para atender el flujo creciente. Las ciudades fronterizas han sido rebasadas, tanto en capacidad como en recursos, lo que lleva a tensiones que repercuten directamente en la seguridad, la convivencia social y el bienestar de quienes se encuentran en tránsito. Los expertos insisten en que mientras no existan soluciones integrales, este tipo de casos se volverán cada vez más frecuentes. Además, la presencia de viviendas abandonadas en muchas regiones del país ha creado un escenario propicio para que migrantes vulnerables busquen refugio temporal. Estos espacios, resultado de crisis económicas, violencia o proyectos urbanos inconclusos, se convierten en terreno ambiguo. No están habitados, pero tampoco están destinados para uso temporal de personas migrantes. Esta falta de claridad legal y social es una de las principales razones por las que situaciones como esta terminan escalando hasta operativos de seguridad. El operativo también abre un debate sobre el rol de los gobiernos municipales. Muchas autoridades locales llevan años pidiendo apoyo adicional para enfrentar los retos que trae consigo el tránsito de miles de migrantes por sus zonas. Aseguran que, si no se fortalecen los albergues, no se amplían los programas de ayuda y no se desarrollan estrategias coordinadas con instituciones nacionales e internacionales, los municipios seguirán lidiando solos con una carga que supera sus capacidades. Mientras esto ocurre, los migrantes siguen enfrentando una realidad dura y llena de incertidumbre al no poder permanecer en viviendas abandonadas. Muchos deben dormir en plazas, banquetas o zonas donde la seguridad es mínima. Otros intentan regresar a caminos alternos, donde el riesgo de explotación o abuso es mayor. Las familias con niños son las más afectadas. Sin un refugio temporal, no tienen acceso a agua, alimentos, baños o protección del clima. Esto incrementa los riesgos de enfermedades y de situaciones peligrosas. Las cifras muestran que, cada semana, miles de personas atraviesan territorio mexicano buscando llegar al norte. La presión sobre las ciudades fronterizas se incrementa y, con ello, los desafíos de seguridad, atención y logística. El operativo de hoy no es un hecho aislado. Es un indicio de que la tensión entre capacidad institucional y demanda humana sigue creciendo. En medio del debate queda una pregunta sin resolver. ¿Qué alternativas reales existen para quienes no encuentran espacio en albergues ni cuentan con recursos para mantenerse mientras esperan su turno migratorio? Algunas organizaciones sugieren habilitar espacios temporales en gimnasios, auditorios o instalaciones públicas no utilizadas. Otros proponen programas de apoyo coordinados con organismos internacionales. Sin embargo, la implementación de estas propuestas requiere tiempo, recursos y voluntad política. Las autoridades han prometido seguir supervisando zonas donde existan viviendas abandonadas para evitar nuevas ocupaciones irregulares. También afirmaron que fortalecerán la coordinación con organismos civiles para mejorar la atención a los migrantes que se encuentran en espera. Sin embargo, no se han anunciado medidas concretas adicionales, lo que deja el panorama abierto y alimenta la incertidumbre. Al cerrar la jornada, muchos migrantes siguen sin un lugar donde dormir. Otros han sido trasladados temporalmente a instalaciones improvisadas mientras se determina su situación. La tensión continúa en las comunidades afectadas, donde algunos celebran la intervención y otros temen que la crisis apenas esté comenzando. Lo que está claro es que esta situación volverá a repetirse si no existe una respuesta estructural que atienda tanto la realidad migratoria como el abandono urbano que deja miles de viviendas vacías. El operativo de hoy refleja, una vez más, el choque entre una necesidad humana urgente y un sistema que no alcanza a cubrirla. Es un recordatorio de que la frontera, con todas sus complejidades,
sigue siendo uno de los escenarios más tensos, vulnerables y cambiantes del país. Seguiremos monitoreando este tema minuto a minuto. Esto es Mexican Report, informando con precisión lo que ocurre hoy en México.